Fiscalía. Presumen que Odebrecht entregó $1 millón para campaña de Santos. Renovación. Desde el 18 de febrero hasta el 23 de abril, partidos políticos deben actualizar sus nóminas. Firme posición. Bancada de la Unidad rechazó amenazas del gobierno de privarlos de libertad. Debilitada, diputado Eustoquio Contreras asegura que oposición no podría ganar ninguna elección. Cifras. Fede Cámaras negó que haya crecido la inversión privada en el país en los últimos meses. Estado de emergencia. 7 tornados tocaron tierra en la zona este de New Orleans, en Estados Unidos. Se acabó la sequía. Puerto Rico campeón del Caribe después de 17 años. Esperado regreso. Katy Perry vuelve a los escenarios para presentar su nueva producción discográfica. Can write my story. I'm beyond the archetype. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Tengan todos muy buenas tardes y sean bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Gracias por acompañarnos. Les saludamos en nombre del equipo Néstor Brito Landa y Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato. La fiscal general de Colombia iniciará una investigación para determinar el presunto ingreso de $1 millón por parte de la constructora brasileña Odebrecht hacia la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014. El fiscal general Néstor Humberto Martínez indicó que ya fueron entregados documentos con pruebas al ente electoral de ese país. Señaló que el dinero pudo haber ingresado por medio del excongresista Otto Bula, detenido por el caso de soborno, siendo el beneficiario final de la gerencia de la campaña de Santos, en ese entonces a cargo de Roberto Prieto. Es suficiente para que la fiscal de conocimiento haya procedido a hacer la compulsa de copias y adicionalmente existen pruebas documentales que darían cuenta y razón de estos flujos financieros desde Brasil y que tendrían como propósito ser monetizados, según el dicho del señor Otto Bula, con destino al doctor Roberto Prieto. Martínez aclaró que la violación de las normas de financiamiento no constituye un delito en Colombia. Por otra parte, el secretario de Transparencia de la Presidencia de Colombia, Camilo Enciso, rechazó los supuestos sobornos al afirmar que no hay pruebas de ello. En un comunicado, Roberto Prieto rechazó las calumnias en su contra y enfatizó que durante su gestión evitó el recibo de donaciones. Asimismo, anunció su disposición a responder ante las autoridades. Y el Consejo Nacional Electoral informó que el proceso de renovación de nóminas de los partidos políticos iniciará el sábado 18 de febrero. Este proceso se realizará durante 10 fines de semana hasta el 23 de abril y deberán renovar el registro de sus militantes 59 organizaciones que no participaron en los 2 últimos procesos electorales o que no alcanzaron una votación equivalente a 1% de los sufragios emitidos en dichos comicios. Para este proceso de renovación, el CNE dispondrá de 390 puntos que trabajarán 7 horas diarias y que contarán con la plataforma de autenticación biométrica para permitir la validación de los militantes. Asimismo, el Poder Electoral ordenó que los detalles del proceso sean presentados a las organizaciones con fines políticos el próximo jueves y que el cronograma sea publicado el 16 de febrero. Henry Falcón, presidente del Partido Avanzada Progresista, advirtió que la convocatoria del CNE para legalizar los partidos promueve la eliminación de las organizaciones políticas. Estas jornadas que ha anunciado el Consejo Nacional Electoral de 2 días, de 7 horas, lo que traduce un proceso de registro de 14 horas de todas las organizaciones políticas del país, pareciera que privilegiando los intereses de su partido, de su visión ideológica del país y el huir hacia adelante en una demanda mayoritaria de los venezolanos en la búsqueda de una salida política que pueda enfrentar
el desafío de transformar el modelo económico desfasado y fracasado que nos ha llevado a esta situación de desequilibrio social a todos los niveles en el país. Todo esto puede, repito, una vez más entretenernos en esa estrategia dilatoria, confiscatoria de los derechos políticos ciudadanos. A juicio de Eustoquio Contreras, diputado ante la Asamblea Nacional por el gran polo patriótico, de realizarse en nuestro país unas elecciones parlamentarias, la oposición no ganaría. Cuando el Consejo Nacional diga que hay elecciones, nosotros estamos listos para participar. Y voy a decir algo. Incluso la oposición está en peores condiciones que antes para concurrir. Si aquí, por circunstancias de la vida, y ellos mismos lo han propuesto, se hicieran elecciones que impliquen ir de nuevo a unas elecciones parlamentarias, la oposición no sacaría la mitad de los diputados que tiene hoy en día, porque han decepcionado con sus agendas confusas, con sus metas extravagantes, con sus actuaciones desproporcionadas. Ha decepcionado a su elector, ha decepcionado al país que creía en ello. Reconoció que Venezuela atraviesa por una crisis económica. El país pasa por un momento difícil en su economía y el primero que lo ha reconocido es el presidente Maduro. El presidente Maduro no solamente reconoce que hay problemas económicos que impactan la vida social del país, sino que en ausencia de la cooperación de la Asamblea Nacional, de los actores opositores, no solamente reconoce, sino que dictó un decreto que le permite atender con medidas económicas especiales a la emergencia que tenemos en los actuales momentos, y esa ruta se ha tomado. Contreras aseguró que actualmente la oposición no está en condiciones de sentarse en la mesa de diálogo porque carece de liderazgo. La segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Denny Fernández, afirmó que quienes conforman el bloque opositor en el Parlamento no temen a las amenazas del gobierno de privarlos de libertad. Zulimar Dudamel estuvo en la Asamblea Nacional y nos brinda mayor información desde allí. La diputada aseveró que el gobierno debe asumir la responsabilidad del país con coraje y no con proselitismo político. Y aquí estamos, 112 diputados esperando que nos vengan a detener a todos. Entonces, si eso es lo que quiere el gobierno, que nos pongan presos a todos, que vengan y traigan 112 esposas para que nos esposen a los diputados y nos saquen a todos esposados. Señaló que en la actualidad no existe separación de poderes en el país. Y el gobierno lo ha demostrado con esta situación. No hay separación de poderes, no hay instituciones públicas autónomas independientes. La única institución autónoma e independiente que tiene este país es esta Asamblea Nacional, que no está subyugada al gobierno nacional, sino que sencillamente obedecemos al pueblo venezolano. La representante del Parlamento apuntó que a pesar de las persecuciones por parte del gobierno, continuarán luchando por el futuro de los venezolanos, porque a su juicio fueron elegidos por un pueblo que reclama paz y justicia. Desde la Asamblea Nacional, Zulimar Dudamel, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Zulimar. Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. A regreso. Incendio voraz. Al menos 15.000 afectados tras fuertes llamas en Isla del Pacífico. Los detalles en breve. De ti depende que el terreno de la convivencia familiar solo sea de felicidad. De ti depende que esté lleno de rosas o sea solo de espinas. No permitas que menoscaben con gritos, ofensas y malos ejemplos para tus hijos en el seno de tu hogar. Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Carmen Contreras necesita con urgencia Valprón de 500 miligramos y Seroquel de 300 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0424-285-7051. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela.
Amigos, continuamos con las informaciones. Francisco Martínez, presidente de Fedecámaras, negó que haya crecido la inversión privada en el país en los últimos meses, tal como lo anunció recientemente el ministro para las Comunas, Aristóbulo Isturiz. Martínez señaló que, por el contrario, manejan cifras preocupantes, según las cuales más de 260.000 comercios han cerrado sus puertas, con lo cual ha mermado la capacidad instalada del sector. Agregó que esperan cosas muy concretas en relación con los anuncios sobre sistema cambiario que podría hacer el gobierno. La inversión privada no ha crecido en estos últimos años, no sabemos de dónde salen esas cifras, estaríamos esperando que ojalá que en algún momento el Banco Central y el INE determinen y publiquen las cifras que no han publicado desde hace más de año y medio, pero definitivamente no es lo que se ve en los anaqueles, no es lo que se siente en la producción de bienes y servicios en el ámbito empresarial en este momento. Francisco Martínez también dijo que han sostenido algunas reuniones con representantes del gobierno nacional para buscar soluciones a problemas económicos concretos. Agregó que están en disposición de ir al diálogo para discutir materias de índole laboral y de inamovilidad. Las declaraciones se las ofreció durante la presentación oficial de Fedecámaras en Radio, una emisora digital que abordará temas como información bursátil, procesos económicos, música y entretenimiento. En el estado Sucre, el gobernador Edwin Rojas, junto a representantes de los diferentes cuerpos de seguridad y resguardo, planifican estrategias para brindar resguardo a la ciudadanía. Esto enmarcado en el plan A Toda Vida Venezuela, enfocándose en el vértice de la seguridad ciudadana. Rojas destacó que las acciones se estarán priorizando en las zonas con mayor índice delictivo en la entidad, de acuerdo a las estadísticas del Observatorio Venezolano de Seguridad. También señaló que incrementarán el patrullaje en los sitios de mayor flujo de personas. Estamos evaluando el municipio Sucre, su capital Camaná, las parroquias más grandes, el municipio Rivero, capital Cariaco, y el municipio Bermúdez, capital Carúpano, que son los 3 municipios con mayor incidencia delictiva en los que son las 9 modalidades que estudia la Gran Misión A Toda Vida de Venezuela, como es hurto, robo, homicidio, lesiones personales, robo de vehículos, hurto de motocicletas y otros delitos. El comandante de la SODI Sucre, William Cervantes Pinto, informó que se implementarán puntos móviles en la Troncal 9 en zonas de mayor incidencia delictiva. Revisar la implementación de puntos móviles de vigilancia, inclusive aérea, a todo lo largo de nuestra autopista y en los sitios donde hemos tenido alguna incidencia delictiva. La alcaldesa de Maracaibo, Evelyn Trejo, aseguró que el Consejo Nacional Electoral está en deuda con los venezolanos con respecto al cronograma electoral. Señaló que los comicios son necesarios para generar el cambio que requiere el país y rechazó declaraciones de voceros del gobierno, quienes aseguran que las elecciones no son prioridad para el país. Muy pobres las declaraciones. Eso es como si yo dijera que no es importante el hambre que está pasando la gente. Es como si yo dijera que no es importante la falta de medicamentos, o que yo dijera que no es importante buscar un cambio porque la inflación nos tiene a todos felices, sonrientes. No, es importante que se nos dé un cronograma electoral, es importante buscar un cambio a través de la ruta electoral. Venezuela necesita enrumbarse, Venezuela necesita que nuestros hijos se queden aquí a estudiar y a trabajar. Necesitamos que todos tengan oportunidades para sacar esta Venezuela adelante. Estas declaraciones se las ofreció durante el inicio del plan de asfaltado en la parroquia Chiquinquirá de Maracaibo. La seguridad en la Universidad de Carabobo será reforzada con cuerpos policiales de esa entidad para resguardo de la comunidad estudiantil, docente y administrativa que hace vida en el lugar. El secretario de Relaciones Políticas e Institucionales, Miguel Flores, junto al vicerrector de la Universidad, José Ferreira, y demás representantes de organismos de seguridad, sostuvieron una reunión para replantear las estrategias. Un elemento que queremos colocar en relieve que tiene que ver con la pernota. Anteriormente estábamos solamente en el día hasta 1 hora de la noche, pero ahora tenemos planteado que los organismos del Estado van a pernotar dentro de la universidad para que en un corto tiempo, como les decía hace un momento, podamos decir con mucho orgullo, con mucha alegría que la Universidad de Carabobo, y es un anhelo del gobernador, la podemos declarar libre de delitos. Por su parte, Ferreira catalogó la reunión como positiva, puesto que acordaron el abordaje de esta y otras situaciones importantes del campus. Luego de un lapso vacacional que podemos decir que con pocos problemas con respecto al proceso estadístico de años anteriores, realmente hemos tenido una arremetida en términos de inseguridad dentro del campus universitario desde la incorporación en nuestra clase, en concreto desde mediados del mes de enero. Eso ha traído como consecuencia de que hoy hagamos un replanteo de los procesos de seguridad
que se estudiaron 2 puntos críticos que tenemos justamente con respecto a este proceso. Esos 2 puntos críticos fueron tratados hoy y se van a tomar acciones correctivas en lo inmediato. Las medidas acordadas serán ejecutadas inmediatamente en toda la universidad. Un hombre fue asesinado de un tiro en el pecho tras oponer resistencia al robo de su motocicleta. Quedó identificado como Elvis Junius Borges Rojas, de 26 años. Euclides Sotillo desde el lugar nos amplía. Adelante, Euclides, buenas tardes, cuéntanos. Así es, buenas tardes. El crimen de este hombre ocurrió a primeras horas de la mañana acá en la calle Cangilones de La Taona, en Baruta. Testigos del crimen cuentan que encontraron el cadáver tirado en el pavimento con el tiro en el pecho. Estaba acompañado por la esposa. Presumen que fue seguido por hombres armados desde un supermercado de la zona y le exigieron que entregara la moto y al oponerse le dispararon. Siempre llego por lo general a 5:30 de la mañana y cuando llegué me conseguí con el chico allí tirado. Estaba acompañado de una chica y habían agentes policiales allí. La moto se la robaron, lo mataron para robarle su moto y su celular. Nos atracaron ahí. ¿Ok? A mis sobrinas le quitaron los celulares, a mí me quitaron la cartera completa. Yo por miedo no quise ni correr ni nada porque andaba con las 3 niñas menores. Esta calle es peligrosísima. Después de las 6 de la tarde, por aquí no se puede pasar. Se conoció que Elvis Junius Borges Rojas le faltaban 3 meses para graduarse de ingeniero. Pero a pesar que los vecinos de La Taona aseguran que la presencia de la Policía Municipal de Baruta en la zona es regular, denuncian sin embargo que los robos de celulares y arrebatones por parte de motorizados son frecuentes. En La Taona, Euclides Sotillo, Noticiero Vervisión. Amigos, vamos a la pausa. En breve, último adelanto. Javier Bardem se enfrenta a Johnny Depp. Los detalles con Carieles Cuadros en Estrenos y Estrellas. Alentar a las víctimas de violencia a denunciar a tiempo es un paso para detener al agresor. Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Juanita Paz necesita con urgencia un molín. Favor comunicarse al 0412-555-6789 o 0424-461-6378. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. La ministra para Relaciones Exteriores, Delcy Rodríguez, visitó Irak como parte de la gira que realiza por países petroleros para evaluar el avance del acuerdo suscrito el año pasado entre la OPEP y productores externos para estabilizar el mercado de hidrocarburos. A su llegada, Rodríguez fue recibida por el viceministro de Relaciones Bilaterales iraquí, Nizar al-Khelaiskal. Este es el tercer país que visita a la ministra en esta gira. Anteriormente estuvo en Rusia e Irán, donde evaluó los acuerdos de Venezuela con ambas naciones. Irán Gaviria, presidente del partido Unión y Entendimiento Puente, reiteró su posición a favor del diálogo, la concertación y un gobierno de unidad nacional. Desde la cumbre empresarial realizada en el estado Falcón, Gaviria reiteró que nuestro país tiene la capacidad y los potenciales para brindar abastecimiento pleno e incrementar las fuentes de trabajo. Para eso requerimos diálogo y entendimiento. No hay país que salga adelante si no es con el concurso de todos sus ciudadanos. Gaviria anunció que continuará sus recorridos por el país, abogando por la unión y el entendimiento de los venezolanos. Y en Estados Unidos, hasta nuevo aviso, habrá que esperar por la decisión de una corte de apelaciones sobre el futuro del veto inmigratorio hacia ciudadanos y refugiados de 7 países de mayoría musulmana. Los abogados del gobierno de Donald Trump y de los estados litigantes presentaron sus argumentos ante los 3 magistrados del Tribunal del Circuito 9 de San Francisco. Según los representantes gubernamentales, la suspensión causa un daño, a su juicio, irreparable en el país. En la conferencia de la Asociación Nacional de Alguaciles, el presidente Donald Trump respaldó su decreto inmigratorio, señalándolo como una facultad presidencial. Insinuó que las cortes de su país estarían politizadas. Decir que una corte tiene un sesgo. No hay una decisión todavía, pero las cortes parecen ser tan políticas y sería tan bueno que para nuestro sistema
que pudieran leer una declaración y hacer lo que es correcto, que tiene que ver con la seguridad de nuestro país, que es tan importante. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, se encuentra en Brasil en el marco de su primera visita oficial a ese país. El mandatario fue recibido con honores de Estado por el mandatario Michel Temer en el Palacio Presidencial de Planalto, donde también mantuvieron un almuerzo. Como parte de su agenda, los presidentes discutieron desde Brasilia asuntos bilaterales centrados en la relación comercial, así como en la situación del Mercosur. Y en Estados Unidos, al menos 7 tornados tocaron tierra en la zona este de Nueva Orleans, en el estado de Luisiana, dejando daños en viviendas y vehículos. El clima de fuertes vientos y lluvias provocó heridas en 26 personas y destrozos en al menos 250 casas y algunos locales comerciales. Cerca de 10.000 personas también se vieron afectados por falta de servicio eléctrico. El gobernador de la entidad, John Bell Edwards, declaró estado de emergencia. Iniciamos nuestro recorrido por lo que pasa en el mundo en Filipinas, donde 7 personas resultaron heridas y más de 3.000 familias están damnificadas tras un incendio que se propagó en un poblado de Manila. El fuego inició en una vivienda del pueblo de Parola, expandiéndose con llamas de 10 metros de altura. 1.200 viviendas quedaron destruidas y los daños se calcularon en $120.000. Autoridades investigan si un cable eléctrico en mal estado pudo haber provocado el siniestro. En China, una menor de 12 años fue rescatada tras caer en un pozo de 20 metros de profundidad. La situación se produjo en la ciudad de Lue cuando la niña jugaba con un cometa o una cometa. La menor pasó 8 horas atrapada y para su rescate se utilizaron 4 excavadoras. Actualmente está hospitalizada sin sufrir lesiones graves. En Argentina, cientos de mujeres salieron a las calles para reclamar por la soberanía de sus cuerpos y la igualdad de género. La protesta nacional, conocida como El Tetazo, fue convocada luego de que varios policías amenazaran con detener a 3 mujeres que tomaban sol con el torso desnudo y en una playa neocochea. En Estados Unidos, la cadena de cafeterías Starbucks ofrecerá servicios de asesoría gratuitos a sus empleados y familiares para apoyarlos en materia de inmigración. La empresa contrató los servicios legales de una firma de abogados ante la preocupación por las restricciones del viaje del gobierno de Donald Trump. El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su familia decidieron tomar un tiempo de vacaciones en las Islas Vírgenes Británicas antes de regresar a Washington. Sin tantas restricciones de seguridad, el exmandatario se arriesgó, junto con su amigo el magnate Richard Branson, a practicar deportes acuáticos como el kitesurf. Bien amigos, hacemos entonces una nueva pausa. Y al regreso, siguen aspirando al triplete. Barcelona eliminó al Atlético Madrid y se metió en la final de la Copa del Rey. Los detalles en minutos con Gregorio Rojas. En nuestro país, la violencia en contra de las mujeres es reconocida legalmente como un delito. Por eso actuar a tiempo y denunciar puede salvar sus vidas. Noticiero Venevisión te recuerda, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. Noticiero Venevisión te dice, con violencia no hay paraíso. Rompe el silencio ya. La paciente Isela Vegas necesita el medicamento Elomed, Elocon o Topicor en crema. Las personas que puedan colaborar, favor comunicarse por el teléfono 0412-737-1940. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Amigas y amigos, iniciamos los deportes con béisbol porque Venezuela conocerá esta noche la lista definitiva de peloteros que representarán al país en el Clásico Mundial de Béisbol a partir del próximo 9 de marzo. Los dirigidos por Omar Vizquel estarán en el grupo D junto a Puerto Rico, Italia y México. En la lista que se presentará podría destacarse la ausencia de Alcides Escobar en el campo corto. Esta posición sería ocupada por el recién coronado campeón con Águilas del Zulia, Freddy Galvis, quien viene del mejor año de su carrera, tanto defensiva como ofensivamente. Por su parte, el picheo se muestra sólido con Félix Hernández a la cabeza y Francisco Rodríguez como el cerrador estelar de la novena criolla. En México, Criollos de Caguas de Puerto Rico se tituló campeón de la Serie del Caribe en Culiacán tras derrotar a Águilas en Mexicali de México 1-0.
Jonathan Morales remolcó la carrera de la victoria con un elevado de sacrificio al jardín central, con el que anotó Yadiel Rivera en el 10º inning. Es el 4º título de Caguas en la cita caribeña y el 15º en total para Puerto Rico, primero desde el de Cangrejeros de Santurce en Santo Domingo 2000. En notas del fútbol, este martes el Carabobo quedó eliminado de la Copa Conmebol Libertadores tras caer como visitante con Junior de Barranquilla 3-0 en el choque de vuelta de la segunda fase. Roberto Ovelar, Jonathan Estrada y Michael Rangel anotaron los tantos del cuadro del Caribe colombiano. En España, el Barcelona se clasificó a la final de la Copa del Rey tras empatar a un gol con el Atlético de Madrid en el partido de vuelta de semifinales. Con un gol de Luis Suárez al 43, los azulgrana pusieron muy cuesta arriba la eliminatoria para los madrileños, que se mostraron dominantes durante todo el partido, pero solo lograron anotar al minuto 83 en los pies de Kevin Gameiro. La eliminatoria final fue de 3-2 en favor de los dirigidos por Luis Enrique, el marcador global. La Fundación Grevis Vázquez realizó la primera etapa del ciclo de talleres para entrenadores Fórmate para Entrenar, una actividad efectuada en alianza con el Centro de Formación Técnica del Baloncesto Bruno D'Adezio. Precisamente es D'Adezio quien aporta sus conocimientos adquiridos luego de una extraordinaria trayectoria como jugador y entrenador. Se mostró entusiasmado al unir esfuerzos con la fundación del tercer NBA criollo. El proyecto de Fórmate para Entrenar surge de una colaboración, una alianza entre el Centro de Formación que dirijo y Grevis Vázquez. En conversaciones que tuvimos en el pasado, hicimos una alianza para dictar estos talleres en diferentes partes del país para ayudar a la formación de los diferentes entrenadores e instructores que al final son los que van a hacer el crecimiento del básquet menor. La presidenta de la Fundación, Migdalia Vázquez, también estuvo feliz de celebrar el primer aniversario realizando esta actividad. Nosotros tenemos un programa de formación de atletas también y este está reflejado en las clínicas deportivas que nosotros hacemos. También tenemos previsto hacer clínicas deportivas en todos los estados, así como estamos formando a los entrenadores, vamos a formar a los atletas a través de esta gira de clínicas y también para los atletas tenemos el campamento de los 24 que ya nos estamos preparando para celebrarlo en nuestra segunda edición y allí ellos van a tener la oportunidad de formarse y de vivir nuevamente una experiencia NBA. Además de Caracas, la primera etapa del ciclo de talleres visitará los estados Aragua, Lara, Barinas, Táchira, Cojedes, Amazonas, Bolívar y Falcón. Amigas y amigos, hasta aquí los deportes en su noticiero Venevisión. Un fuerte abrazo para todos. Maluma. Yeah, eso no se renta, mami. No. Si te robo un beso de seguro me dirás tu nombre. Soy un poco atrevido así que baby no te asombres. Es que me gusta todo de... Hola, ¿qué tal amigos? Feliz tarde, soy Carilis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. El video que teníamos en pantalla se llama Me Gusta y es el nuevo promocional de Alquilados junto a Maluma. Más Playa es la reciente producción discográfica de la agrupación colombiana y ahora ellos presentan la versión remix de su promocional con la colaboración del Pretty Boy. El material cuenta con una atmósfera futurista cargada con luces de neón y con unas despampanantes modelos. Fue rodado en Caracas, específicamente en el restaurante Chino El Palmar, bajo la dirección de Nuno Gómez, quien es uno de los directores venezolanos más nombrados en la industria. Y como dato curioso, en este restaurante se han creado innovadores platos al estilo de Hong Kong y Shanghái, por lo que los artistas estuvieron encantados con su elección. Díselo Maluma. En un viaje por España yo la conocí en la playa y nos fuimos a Madrid. Seguimos con Katy Perry y su regreso a los escenarios luego de 3 meses de trabajo intenso. Después de una larga temporada sin actuar para su público, la cantante compartió por sus redes sociales que está lista para volver y con un nuevo look. Katy regresa con una de sus impresionantes interpretaciones y lo hará nada más y nada menos que en la esperadísima gala de los Premios Grammy 2017. Tras unos meses trabajando intensamente en el estudio musical, la artista ha elegido este acto tan relevante para hacer una reaparición estelar en la que interpretará algunos de los nuevos temas de su próximo disco que está a punto de salir al mercado. Además, acudirá en compañía de su inseparable novio Orlando Bloom, con el que ya suenan campanas de boda. La ceremonia tendrá lugar el próximo 12 de febrero en Los Ángeles.
Y Madonna adoptó a unas niñas gemelas en Malawi. Aunque hace una semana se desmintieron los rumores en relación al tema, la cantante logró el permiso del gobierno de Malawi para adoptar a 2 niñas originarias del país africano. Madonna estaba presente en el juzgado y una portavoz ha comunicado que ella puede seguir adelante y adoptar los 2 niños. Aunque la fuente no dio detalles del proceso, el Daily Mail informó en exclusiva que se trataba de 2 niñas gemelas de 4 años de edad, llamadas Esther y Estela. Con esto, la familia sigue creciendo. Recordemos que la diva del pop tiene 2 hijos biológicos, Lourdes y Rocco, y otros 2 adoptados, Mercy James y Davy Banda. Y Melania Trump reiteró la demanda en contra de una revista por asegurar que ella había sido una prostituta de lujo. La primera dama de Estados Unidos volvió a presentar una demanda judicial, esta vez en Nueva York contra un diario que afirmó que en los años 1990 había sido una prostituta de lujo. Así lo dijeron este martes fuentes de su entorno. Melania exige $150 millones de indemnización por daños y perjuicios a la empresa Mail Media que publica en el Daily Mail Online. Los representantes legales de la esposa de Trump aseguran que ella está furiosa por esas denuncias maliciosas y dañinas, publicadas durante la campaña presidencial del actual presidente. Cerramos con el nuevo tráiler de la película Piratas del Caribe 5. 5 años han pasado en los que no se ha oído palabra alguna sobre el capitán Jack Sparrow, aquel personaje que Johnny Depp ya convirtió en un ícono de la cultura popular. Sin embargo, novedades suyas llegan en el nuevo avance de Piratas del Caribe 5, y entre otras tantas escenas diferentes se puede volver a ver al capitán Jack Sparrow y a Will Turner, personaje interpretado por Orlando Bloom. Ambos reaparecen para la mala suerte del capitán Salazar, quien lidera un ejército zombie en busca de acabar definitivamente con Jack. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Así llegamos al final. Soy Karielis Cuadros. Les deseo buen apetito y los espero en la emisión estelar de su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Karielis. Amigos, vamos entonces a una nueva pausa. A regreso, en entrevista a Venevisión nos acompaña Juan Miguel Mateus, diputado a la Asamblea Nacional en representación de la Unidad. Ya está aquí en el estudio con nosotros y ustedes pueden participar con la etiqueta Entrevista BB. Envíen sus preguntas desde ya. Ya venimos. La señora Iris Sierra requiere con carácter de urgencia azulfidine de 500 miligramos. Las personas que puedan colaborar, por favor, comunicarse al 0416-604-9510 o 0414-241-3283. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. ¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar la conversación con el invitado del día de hoy. Él es diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, Juan Miguel Mateus. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Andrina. Muy interesante siempre conversar con usted, diputado, sobre todo por su formación académica y el análisis teórico que le puede dar al escenario actual que vivimos. El día de ayer, con la apertura del año judicial, se producen declaraciones importantes en el marco del evento. Decía Gladys Gutiérrez que el TCJ ha avanzado al servicio del país. También el presidente Nicolás Maduro decía que el TCJ es un poder independiente y a la vez decía que no le temblará el pulso para restablecer al poder legislativo. Quisiera que analizáramos a detalle estas afirmaciones, tanto de Gladys Gutiérrez como del presidente de la República. Hay que comenzar diciendo que Venezuela conoce quiénes son esos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y qué han hecho esos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Y creo que no tenemos que tener ninguna atadura en decirlo con mucha claridad. Esos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia son enemigos de Venezuela. Le han hecho mucho daño a Venezuela y son un instrumento para que Nicolás Maduro controle todo en nuestro país. Así como Maduro utiliza los CLAPS para el control social y el estómago de los venezolanos, así como utiliza a Tarek El Aizami para sembrar miedo y reprimir al pueblo de Venezuela, utiliza al Tribunal Supremo de Justicia para aparentar legitimidad. A esos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, en concreto a los 7 magistrados de la Sala Constitucional, hay que decirle que ellos son una vergüenza para Venezuela
y para el resto de decencia que hay en el Poder Judicial. Y bien sea el magistrado Damiani, la magistrada Gladys Gutiérrez, el magistrado Mendoza, el magistrado Calixto Ortega, ellos tienen que saber que de acuerdo con la Constitución ellos son responsables penalmente por error judicial, por denegación de justicia, por dilaciones indebidas, por falta de parcialidad, y todo eso constituye en este momento crímenes de lesa humanidad. Venezuela sabe que el Tribunal Supremo de Justicia no es independiente y por eso queremos votar para que el Tribunal Supremo de Justicia se enderece. Diputado, también en el marco del informe anual había afirmaciones de Gladys Gutiérrez donde decía literalmente se han tomado decisiones de alta seguridad y ha estado muy en entredicho el tema de lo constitucional, así como ha estado también en entredicho quién tiene la verdad en el medio de tanta confrontación política. ¿Se pudiera decir que las decisiones tomadas por el TCJ obedecen a lo que dice el texto legal y la Carta Magna? Gladys Gutiérrez, y eso hay que decírselo a Venezuela porque es un nombre que tiene que resonar en todo lugar. Gladys Gutiérrez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, es hoy por hoy quizás el mayor verdugo de la Constitución. Y la Constitución tiene que ver con la vida cotidiana de los venezolanos, porque Maduro no tiene ningún control hoy en día. El Tribunal Supremo de Justicia existe para controlar a Nicolás Maduro. Pero como Maduro se ha descontrolado, hay corrupción, hay represión, hay todo tipo de arbitrariedad y eso se traduce en que el Tribunal Supremo de Justicia es un cómplice muy importante en que Venezuela tenga hambre, en que en Venezuela haya violencia y repito, son unos jueces observados por el pueblo de Venezuela que tienen responsabilidad ya en este país y fuera de este país. Diputado, hablando ahora de la materia electoral, el día de ayer el Consejo Nacional Electoral en un comunicado anunciaba la renovación de los partidos ante el Consejo Nacional Electoral, precisamente en un periodo comprendido del 18 de febrero al 23 de abril. Desde el año pasado yo recuerdo que en una de las entrevistas que se le hiciera a la rectora Socorro Hernández, ella venía hablando de la legalización de los partidos. Yo quisiera saber desde el punto de vista de esa comisión de enlace que existe entre la MUD y el Consejo Nacional Electoral, ¿qué fase es la que ha hecho falta para la legalización de los partidos y cuál pudiera ser el estatus de las organizaciones con fines políticos hasta el día de hoy? Se ha hablado mucho de los partidos y las organizaciones políticas que no participaron en procesos electorales previos, considerando que la MUD dejó de ser una coalición política y se inscribió como un partido político. ¿Por qué habría necesidad de legalizar a las otras organizaciones políticas? Porque la ley electoral establece que cuando los partidos políticos no concurrimos a las elecciones por 2 ocasiones seguidas, entonces tenemos que renovar nuestra nómina de militancia en un 0.5% del electorado. Eso tendría que ser un procedimiento normal. Pero lo que tendría que ser un procedimiento normal para los partidos políticos, que somos insustituibles para la democracia, es utilizado, escúchese bien, por Nicolás Maduro, asusado por Jorge Rodríguez y por Francisco Ameliach para aniquilar y perseguir a la oposición. Hoy la renovación de los partidos políticos es un intento de exterminio de la oposición. ¿Por qué Maduro no quiere elecciones? Porque sabe que perdería cualquier elección contra el pueblo de Venezuela. Pero en el caso de que haya elecciones que las vamos a forzar y las vamos a lograr, Maduro quiere llevar al pueblo de Venezuela en las peores condiciones posibles y por eso quiere ilegalizar a los partidos, quiere cancelar a la MUD. ¿Qué le decimos al pueblo de Venezuela? Que es el pueblo entero el que va a derrotar a Maduro en cualquier elección, bajo cualquier modalidad y con cualquier tarjeta electoral. Y eso se sabe en Miraflores. La rectora Tania D'Amelio habría anunciado que el día de mañana va a haber una reunión con todas estas organizaciones políticas para describirles un poco el programa de actividades que se llevará a cabo durante 10 fines de semana continuos. ¿Está preparado en el caso de su organización política, a la cual pertenece Primero Justicia, para hacer este proceso de renovación y por qué pensar que esta renovación forma parte de una estrategia política para anular a las otras organizaciones? Primero Justicia está enteramente preparada desde el punto de vista organizativo para adelantar cualquier trámite que tenga que ver con la renovación. El Consejo Nacional Electoral no ha sido claro. Ellos dictaron un reglamento a principio de año sobre la renovación y el día de ayer lo único que dijeron es que la renovación comienza el 18 de febrero y que será por 2 jornadas de 7 horas cada uno. Ahí tenemos que ir todos los partidos a llevar a nuestra militancia. Lo vamos a hacer y lo vamos a lograr porque el pueblo está con nosotros. Lo que no podemos dejar de denunciar es la falta de independencia, el servilismo vil de Tibisay Lucena y de las rectoras del Consejo Nacional Electoral
que al mejor estilo de Ortega en Nicaragua se prestan para que Nicolás Maduro destruya a la oposición como un intento de destruir al pueblo de Venezuela. Pues los partidos somos pueblo, repito, y los partidos vamos a triunfar en cualquier elección que se presente y nuestra lucha es en la calle por el voto. Vamos a renovar a los partidos y vamos a concurrir a elecciones y ganaremos. Diputado, surge una duda bien interesante a propósito de esta decisión de renovar a las otras organizaciones políticas. Estamos hablando de 59 organizaciones políticas. La rectora Tania D'Amelio, también a través vía Twitter, ha dicho, y también han sido enfáticas las distintas rectoras, de acuerdo a la LOPRE, que está prohibida la doble militancia. Si se hace la renovación de Primero Justicia y de otras organizaciones, tomo Primero Justicia como ejemplo porque usted pertenece a esa organización política, ¿quedaría de alguna forma anulada la MUD? No tiene nada que ver. Por supuesto que la doble militancia no se puede permitir. Eso es una suerte de bigamia. En ningún lugar del mundo se permite eso, pero los partidos políticos tenemos el registro de nuestra militancia y la militancia de la MUD, que no está en cuestionamiento, porque la MUD ha sido la tarjeta electoral con la cual hemos derrotado al gobierno en las últimas elecciones, pues esa tarjeta de la MUD no está en cuestionamiento. Lo que está en el fondo, lo que subyace en el fondo, es el deseo de Nicolás Maduro de destruir los derechos políticos. Es un derecho político sagrado el voto y Nicolás Maduro lo quiere destruir. Y como quiere destruir el voto, quiere destruir todas las realidades conexas al voto y en ese sentido atenta en contra de los partidos políticos que somos los cauces, los articuladores naturales para que el pueblo de Venezuela se exprese a través del voto en los comicios electorales. El empeño de Maduro es autocrático y por eso conspira, repito, contra el voto y contra nosotros los partidos. Desde el principio de año se habló de la reestructuración de la Mesa de la Unidad Democrática. Ayer en rueda de prensa Chugo Torrealba decía que él va a ser quien va a encabezar esta junta de reestructuración. ¿Por dónde se debería comenzar? Miras y aguas adentro en la MUD por este proceso de reestructuración. Yo creo que lo primero respecto de la MUD es asegurarle al pueblo de Venezuela la unidad necesaria para el cambio político. Hoy Nicolás Maduro atenta contra la unidad democrática porque es el símbolo electoral más exitoso de todos los tiempos en Venezuela. No hay ninguna tarjeta electoral que haya recogido tantos votos y de manera tan radical como la tarjeta de la unidad democrática y por eso Maduro la quiere destruir. Pero se habla de la reestructuración de la MUD como una deuda con el pueblo de Venezuela. La Unidad Democrática, y allí tenemos que ser críticos, por supuesto, la Unidad Democrática es una alianza electoral, tiene que convertirse en una gran alianza nacional que interprete el sentir del 89% de venezolanos que ya quiere despojar a Maduro del poder. Por eso se ha tardado la Unidad Democrática. En Primero Justicia hemos dicho que lo ponemos todo a la unidad y el pueblo de Venezuela tiene que saber que la unidad va a persistir y con esa unidad vamos a ganar cualquier elección. En un trabajo que publicara Ángel Oropesa citaba en la parte final algo de Marx en cuanto a que la historia se repite dos veces y señalaba que estamos viviendo un remake de lo que sucedió en el 2003. ¿Qué errores de pasado pudiera tomar la MUD como puntos de referencia para no reincidir en ellos? Yo creo que hay una cuestión fundamental que es saber comunicarle al país. El país tiene derecho a conocer y a saber en detalle cómo es el proceso de reestructuración de la MUD y cómo está siendo la lucha de los partidos de la unidad por el cambio en Venezuela. Y lo segundo, creo yo que estamos en un momento en el cual es necesario ponerle cara a la lucha por el voto. Por eso nosotros en Primero Justicia hemos dicho que hay que acometer las primarias sin miedo a las primarias para cualquier elección que se pueda presentar, bien sea las regionales, las municipales o las presidenciales. No querer las primarias es una suerte de huida de las elecciones, tal como lo hace Maduro. Y creo que la unidad muy pronto tiene que avanzar en ese camino de las primarias porque es la participación y el poder del pueblo de Venezuela. La regularización de la Asamblea Nacional. Pasamos del término desacato a regularización. ¿Qué hace falta para que se concrete? Bueno, hay un punto previo, porque el lenguaje es odioso, el lenguaje es equívoco. La primera regularización en Venezuela tendría que ser de Nicolás Maduro, que está en desacato con el pueblo y que abandonó la Constitución. Lo segundo es que la regularización de la Asamblea Nacional no puede ser, como pretende Nicolás Maduro, una especie de destrucción y de humillación, como ha dicho el propio presidente de la Asamblea Nacional, del Parlamento venezolano. La Asamblea Nacional no se debe a Nicolás Maduro y no sirve a Venezuela si se somete a los designios de Nicolás Maduro. La Asamblea Nacional tiene dos guías de acción, el mandato de cambio del 6 de diciembre
y la Constitución. Si el gobierno quiere que la situación se regularice, porque así lo manda la Constitución, en el marco de la propia Constitución, nosotros estamos dispuestos a hacerlo, porque es para el bien del pueblo de Venezuela. Lo que no puede pretender Maduro es que como él abandonó la Constitución, nosotros abandonemos la Constitución, porque eso es una traición al pueblo de Venezuela y no nos lo vamos a permitir. Diputado, vamos a revisar las preguntas que hace la audiencia. Leo Méndez 15 plantea: ¿qué puede hacer la Asamblea Nacional en el marco legal para contrarrestar las acciones del presidente Maduro junto al TCJ? El Tribunal Supremo de Justicia, y eso lo estábamos revisando hoy, está fuera de todo control. Hay algo que no se sabe en toda Venezuela, pero tenemos que decirlo. Existe algo que se llama el Código de Ética del Juez, que rige para la función ética de todo funcionario judicial en Venezuela y también de los jueces. El Tribunal Supremo de Justicia se sustrajo a sí mismo, a sus magistrados, de la ética judicial. Ellos no responden a ninguna ética, porque la única ética torcida a la cual responden es a la ambición de poder de Nicolás Maduro y a la ideología de la revolución bolivariana. Nosotros vamos a seguir adelante con una ley de la jurisdicción constitucional, vamos a seguir adelante con una ley que enmarque la función judicial y sobre todo acote el recurso de interpretación, pero sobre todo le vamos a seguir diciendo a los venezolanos que el último juez en toda la crisis política venezolana es el pueblo de Venezuela, que debe expresarse a través del voto y no esos magistrados, esas togas serviles a Nicolás Maduro. Jesús Álvarez plantea: el oficialismo dice que Venezuela es el país con menos desempleo. Si es así, ¿por qué no consigo trabajo en ningún lado? Usted tiene toda la razón. No solo Venezuela es el país con mayor desempleo en la región, sino que Venezuela es el país con la peor moneda del mundo, la peor inflación del mundo. Y eso es así porque a Nicolás Maduro no le interesa ni usted, ni su familia, ni yo. A Nicolás Maduro solo le interesa el poder y a Nicolás Maduro le interesa solo la dominación de los venezolanos. Por eso votar. Para que haya empleo, votar. Para que se rescaten los derechos en Venezuela, rescatar el voto. Y así lograremos algo muy sencillo, Endrina, que nos dicen en Carabobo en cada recorrido. ¿Qué aspiran los carabobeños? ¿Qué aspiramos los venezolanos? Pues comer mejor, que haya medicinas, que no le tengamos miedo al hampa y a la violencia y que el dinero alcance. Ese es un régimen de vida normal de persona y es lo que estamos, por lo cual nosotros estamos luchando. Bueno, agradecemos la presencia del diputado ante la Asamblea Nacional en representación de la Unidad, Juan Miguel Mateus. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Gracias a usted, Endrina, y como siempre, mucha esperanza. Son momentos aciagos, momentos muy oscuros, pero el poder es efímero y Nicolás Maduro sabe que es débil. Muchísimas gracias por habernos acompañado y gracias a ustedes también por estar allá acompañándonos desde sus casas. Feliz tarde para todos. Néstor. Muchísimas gracias, Endrina. Amigos, y antes de finalizar la presente emisión, en este momento Carmen Meléndez ofrece el porte diario del gobierno. Vamos a escuchar. Del Ministerio de Obras Públicas. Esta consta de 2 nuevos canales de circulación adicionales a la vialidad existente, con el fin de mejorar las condiciones de vialidad. Incluye la construcción de un puente sobre el río Auro. Se encuentra en un avance físico del 30% y generará 670 empleos directos y 2.800 indirectos. Actualmente se han reiniciado 12 obras de importancia a nivel nacional, impulsado por el Plan de Infraestructura Nacional, cumpliendo así con lo que dijo nuestro presidente Nicolás Maduro del impulso de las obras inconclusas en nuestro país. En Caracas se está desarrollando la reunión del Estado Mayor de la clase obrera para la revisión de los consejos productivos de trabajadores, los CPT, por parte del Ministerio para el proceso social del trabajo, así como una reunión operativa de la gran misión Abastecimiento Soberano en el Fuerte Tiuna, comandada ya por nuestro general en jefe, Padrino López, en el marco del fortalecimiento y cumplimiento del plan de expansión de los CLAT. Asimismo, el gobierno bolivariano ha contemplado el Plan Nacional de Formación y Acompañamiento. Bien, amigos, hasta aquí en la presente emisión. Recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta y ustedes deciden. Buenas tardes para todos.